¿Acaso el Consejo de Bogotá quiere revivir nuevamente las convivir a través de los supuestos frentes de seguridad? Pues resulta que en las últimas horas, en medio del debate que se llevó a cabo en el Consejo de Bogotá para aprobar diferentes artículos del Plan de Desarrollo de Galán, estos, más específicamente la derecha de nuestro país, decidió aprobar un polémico artículo de esos, y es la creación de frentes de seguridad en la capital del país. Al parecer, los concejales de la capital del país no recuerdan las consecuencias que tuvo el hecho de que en el gobierno de César Gaviria se hubiera autorizado la creación de esos supuestos frentes de seguridad que luego se convirtieron en grupos paramilitares. Ese decreto de César Gaviria autorizó a las personas a ejercer la fuerza. Esa fuerza que en realidad solamente pueden ejercer las fuerzas militares en momentos determinados. Sobre el año 1995, Álvaro Uribe Vélez, el hoy acusado por la Fiscalía General de la Nación, era el gobernador de Antioquia. Pero resulta que para ese tiempo habían alrededor de 414 convivir creadas en el país, pero en su mayoría estaban creadas en Antioquia, en ese territorio en donde exactamente Álvaro Uribe las apoyó. Es más, incluso en un video quedó registrado que el mismo acusado Álvaro Uribe Vélez admitió que él había apoyado la creación de las convivir, pero que fue que algunas desdibujaron en realidad el objetivo principal de ellas, según él. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Un debilitamiento de las Fuerzas Armadas y un fortalecimiento de grupos privados como los guardias campesinos y las guardias indígenas. Por ejemplo, yo apoyé las convivir. Unas lo hicieron bien, otras delinquieron, pero no sustituían a las Fuerzas Armadas. En mi gobierno hubo 4.600.000 cooperantes desarmados. Apoyaban a las Fuerzas Armadas, cooperaban con las Fuerzas Armadas, pero no las sustituían. ¿Qué nos preocupa con las guardias campesinas? ¿Y qué nos preocupa con las guardias indígenas? Que se van constituyendo como ejércitos privados desafiantes, que sustituyen o van a ser alternativos a las Fuerzas Armadas institucionales que se están debilitando. El paramilitarismo, cualquiera sea su orientación ideológica, hay que evitarlo, como el país tiene que desmontar toda la criminalidad. Varias de esas convivir que fueron creadas en nuestro país supuestamente para hacerle un frente a la inseguridad en las zonas rurales, resulta que tuvieron como jefes a varios paramilitares de Colombia. Es más, los asesinatos selectivos, las torturas, las masacres, los desplazamientos, los asesinatos en general aumentaron específicamente en donde estaban estas cooperativas, que supuestamente estaban creadas para brindarle seguridad a las zonas rurales. Fueron tantas las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de estas cooperativas que finalmente el gobierno de Ernesto Samper decidió iniciar con su desactivación, pero eso ni siquiera sirvió. Más de 300 cooperativas continuaron funcionando en la ilegalidad y más de 40 resultaron indicando que se unían a grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares estaban liderados por Carlos Castaño. Es decir, o a la derecha de nuestro país, a la oposición, en verdad le gusta haber sumergido al país en una guerra innecesaria, o de verdad se les olvida y no tiene memoria histórica de todo lo que sucedió en tiempos pasados con respecto a estos grupos que se convirtieron luego en grupos paramilitares. Incluso el mismo presidente Gustavo Petro, que en su momento era senador de la República, en medio de un debate habló sobre esta grave problemática de las convivir que habían sido creadas en diferentes zonas rurales de nuestro país. Y allí incluso en su alocución mencionó a Salvatore Mancuso. Escuchen ustedes lo que en su momento el mismo presidente mencionó. Bien, ministro, lo que dije, y no diga que es infamia o calumnia. Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma convivir están los señores boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata.
Eso fue lo que yo dije. Demuéstreme que es mentiras. Demuéstremelo. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstremelo. Esa es la verdad, señor. Como es la verdad también que por fuera de Antioquia sucedió lo mismo. Como es la verdad también, desgraciadamente, para su posición defendida políticamente aquí en este Congreso, que las Convivir tuvieron jefes paramilitares desde el inicio en todo el país, incluido Mancuso, y el Mochacabezas, y Monoleche, el que mató a Castaño, y Juancho Prada, y otros que no voy a volver a repetir porque ya los mencioné, y que las Convivir delinquieron, o sus miembros delinquieron, con el paramilitarismo mientras eran miembros de la Convivir, y no en el resto del país, excepto Antioquia, no en Antioquia cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez, y lo demostré. O es que la Convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la Banana, de la Chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las Convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la Convivir El Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque Metro y después se pasó al bloque Central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín, y el nuevo cartel de Medellín que expresan mis documentos, ¿qué hacían? Pero a ver, es que, ¿qué más podemos esperar de los derechistas que tienen como líder a un señor que es Álvaro Uribe Vélez, que en este momento está acusado por graves delitos de soborno, fraude procesal, soborno a testigos, pero que adicional también fue uno de los promotores de esas Convivir? Y que de hecho con toda la seguridad en medio de las entrevistas indicaba que supuestamente la seguridad solamente se podía llevar a cabo si efectivamente existía una cooperación por parte de la ciudadanía. ¿Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Y es que incluso hasta la misma ciudadanía ya está mostrando su indignación con la posible creación y aprobación de estos supuestos frentes de seguridad en Bogotá. Este fue el caso de la usuaria Simplemente María a través de X, y ella indicó: increíble que los delincuentes del Consejo de Bogotá le hayan aprobado al peón del paramilitarismo y del narcoparauribismo, Carlos Fernando Galán, del nuevo liberalismo, la creación de frentes ciudadanos en Bogotá. En Bogotá repudiamos las Convivir, se va a armar una guerra civil acá. Y es que aunque estos supuestos frentes de seguridad estén llegando a la ciudad de Bogotá, en realidad su propuesta no es nueva en la actualidad. Hace incluso algunos meses, José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, solicitó la creación de frentes de seguridad ganaderos, supuestamente para poder hacerle frente a la inseguridad en las zonas rurales de nuestro país. Y bueno, ya después de todo lo que hemos hablado acá, posiblemente sabemos en qué puede terminar todo este tema de la creación de los supuestos frentes de seguridad en Bogotá. Va a tener una sociedad, una ciudadanía armada con el uso ilegal de las armas, tal como incluso en algún momento lo quería y lo propuso la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Así que por favor escuchen ustedes y vean quiénes fueron las personas que aprobaron estos supuestos frentes de seguridad, que esperemos por favor que ojalá no se salgan de las manos como lo que sucedió con las Convivir. En la discusión del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura en el Consejo de la Ciudad se aprobó la creación de frentes de seguridad y participación ciudadana a pesar de las objeciones sobre lo que definiciones así han causado en la historia del país. Camilo. Mónica, los concejales de la derecha respaldaron con emoción la iniciativa porque creen que la ciudadanía puede cumplir un papel como ojos de la policía, y los alegatos de la izquierda rememoran la época trágica de las Convivir.
La discusión del Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura se desarrolla en la Comisión Primera del Consejo de Bogotá. En estos primeros días, en sesiones de más de 12 horas, se han aprobado más de 240 de sus 380 artículos. ¿Qué tenemos hoy? Entre los ya aprobados están el que otorga descuentos hasta el 80% en intereses y sanciones a los morosos de todo tipo de deuda en Bogotá, la ampliación de la primera línea del metro hasta la calle 100, cobro por alumbrado público, entre otros. Uno de los temas que ha dividido a los cabildantes y ya fue aprobado es el artículo 8, que habla de consolidar mecanismos colaborativos de empoderamiento ciudadano para gestionar la seguridad. Hablar de frentes de seguridad es terminar vinculando a los civiles a una situación de guerra y de violencia, y yo creo que eso es muy peligroso. Que si bien son mecanismos de cooperación entre la ciudadanía, pues sí llamamos la atención un poco para que tengamos en cuenta la historia que hemos vivido en nuestro país. Toda la concepción de política de seguridad, entre otras cosas liderada por el señor secretario de Seguridad, está cargada de un altísimo componente punitivista y criminalizante. Aunque para otros, la responsabilidad de la seguridad de la ciudad no solo le corresponde al gobierno, la participación de la ciudadanía podría ser importante. Los frentes de seguridad y la participación de los mismos tiene que ser coordinada de manera articulada para que permitan las alertas tempranas que puedan reducir el hurto, la extorsión, las bandas criminales que tanto azotan Bogotá. Se necesita vincular a la ciudadanía. Ellos tienen información, son los ojos y los oídos de nuestra policía y de las autoridades en cada uno de los barrios. Y el mecanismo para vincularlos son los frentes ciudadanos de seguridad. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que hay que involucrar a la comunidad, hay que darle también garantías a la comunidad, que se puedan ellos también articular. Además de la seguridad, durante esta semana positivamente se han votado artículos relacionados con educación, cultura, movilidad, economía y otros sectores. Las votaciones de los artículos en el Consejo de Bogotá continúan. La próxima semana el plan de desarrollo pasará a aprobación en la plenaria del Consejo.